Bueno, pues parece que vamos a proseguir. Bromeábamos hace un momento con Gómez Fou diciendo que vamos a comenzar el segundo asalto. Me preguntaba él si estaba preparado, ¿no? Y dije, bueno, me he intentado preparar. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando y ahora nos vamos a meter en el, podríamos decir, en el campo de las categorías de las ciencias políticas, donde la idea de comercio y de mercado pues está plenamente explícito, vamos, ahí es una cosa clarísima, ¿no? Desde luego el texto fundamental al que vamos a ir y analizar un poquito más a fondo es un texto sacado del panfleto contra la democracia realmente existente, pero he preferido empezar por el primer ensayo sobre las categorías económicas porque, si ustedes recuerdan, hay un capítulo que es el del panfleto contra la democracia realmente existente, que es la plenitud histórica de la democracia de mercado pletórico. Ahí es donde nos vamos a centrar, pero si ustedes se acuerdan, comienza don Gustavo pues en ese apartado de la democracia de mercado pletórico, decir en principio que las democracias actuales, las democracias homologadas, pues son instituciones muy recientes, bien, es verdad que hay precursoras, democracias precursoras en el siglo XIX, incluso en el XVIII podíamos encontrar alguna, ¿no? Y don Gustavo, frente al fundamentalismo democrático, pues considera que las democracias realmente existentes son transformaciones de otras sociedades políticas no democráticas, bien sean oligarquías o dictaduras. Es decir, que eso de que las democracias son un todo continuo, pues son transformaciones. Y lo que es muy importante, y por eso me pareció oportuno también fotocopiar un fragmento del primer ensayo, los motivos de estas transformaciones de las sociedades políticas consisten precisamente en que su armadura reticular, y lo que decíamos antes, ¿no? La combinación entre lo que podríamos llamar la capa conjuntiva y la capa cortical, que envuelve ese territorio del cual se han apropiado y han reorganizado las sociedades políticas, pues sufren, por así decirlo, una transformación profunda, debido precisamente a una evolución de la armadura basal. Digamos que las democracias realmente existentes suponen, como veremos luego vamos a analizar lo del el mercado pletórico, vamos, que es una tesis fundamental suya. Y entonces, precisamente como habla de las armaduras basales, pues conviene, en cierta medida, antes de nada, pues eso, tener en cuenta cómo contempla don Gustavo de su libro, el primer ensayo sobre las categorías científicas, de las categorías políticas, pues como saben ustedes que es una teoría funcional, donde pues hay una función operativa, otra estructurativa y otra determinativa, pues referida a la capa basal. Dice, ensayemos la aplicación del concepto de los tres poderes a la capa basal, ¿no? El poder operativo actuará ahora sobre sujetos, a su vez, que a su vez se considerarán no ya tanto en conexión circular con otros sujetos, es decir, que aquí trasciende la dimensión antropológica, también nos vamos a referir luego a ella, sino como trabajadores o productores de la naturaleza impersonal, o bien ante entidades personales, pero tratadas como si fueran naturales. Tal es el caso de la medicina. Bueno, es decir, en el poder operativo hay una capacidad gestora, la capacidad gestora de los productores, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer este poder operativo? Pues canalizar la fuerza de trabajo. Ya estamos aquí otra vez con asuntos que hemos tratado anteriormente, ¿verdad? Y todo ello hacia la consecución de la autasia, como es naturalmente. Y a la vez, este
este poder operativo tiene que tener un poder estimulativo, en relación a la política de salarios. Antes lo estuvimos hablando aquí a propósito de la economía política. Don Gustavo esto lo tiene muy claro, y entonces considera, por supuesto, que la producción se incrementa en la medida en la que los empresarios, y entre ellos los empresarios mercantiles, pues tienen en cuenta este poder estimulativo y añaden a los salarios pues el concepto de primas, que son naturalmente refuerzos, claro, y esto es así de claro, ¿no? Esto en cuanto a, podemos llamar, el poder operativo de la capa basal. El poder estructurativo, planificador, no se corresponde ni mucho menos con el poder legislativo de la capa conjuntiva. Esto lo dirán los formalistas, aquellos que consideran que la sociedad política se reduce a la capa conjuntiva, es decir, lo que todos los periodistas, todos los políticos pues entienden por sociedad política o por Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y no le sacas de ahí, por mucho que se les repita que la planificación de la economía pues no es sencillamente poder legislativo, porque algunas, es decir, no se reduce a eso. Algunas leyes son cumplidas y aplicadas y otras no, y muchas veces lo que legislan, sobre todo en el momento actual, los parlamentarios, va en contra precisamente de la producción, porque está atravesada por ideas confusas, completamente confusas. Esta es la cuestión, y porque están viviendo en una falsa conciencia absolutamente ridícula, vamos, que no, con esta especie de fobia hacia los empresarios, y en este caso a los empresarios mercantiles, ¿no? Precisamente por el tema de la usura y de la explotación y estos asuntos, pues esto se está exagerando en el presente en marcha, sobre todo en el caso de algunos parlamentarios, que es una cosa indecente escucharles, ¿verdad? Porque no se han enterado de lo que es una sociedad política, de lo que es la razón económica, y ellos creen que todo se arregla con una sociedad que se funde en los subsidios, y ya está, con eso ya arreglamos todos los conflictos, ¿verdad? Y es una cosa que realmente es una cosa penosa, ¿no? A veces. Bueno, pues el poder estructurativo es planificación de la producción global, y no tiene, en absoluto no puede subsumirse en el poder legislativo, ¿no? Y se trata de que este poder pues tenga naturalmente efectos planificadores en relación a proyectos públicos, que es la base de la sociedad política, ¿verdad? Y finalmente el poder determinativo, volvemos otra vez a su artículo del basilisco que comentamos a propósito de los tributos, es la redistribución, es decir, que una cosa es producir y otra cosa es redistribuir. Y entonces la palabra redistribución quiere decir, yo tal y como lo contemplo, ¿verdad? Es decir, que la política de impuestos lo que hace precisamente es unificar a la sociedad política, es decir, es vertebrarla necesariamente, y entonces de alguna manera depurar los excesos de usuras o los excesos de explotación, y de alguna manera a través de los impuestos pues hay una redistribución de lo recaudado precisamente hacia otros asuntos, entre los cuales hay servicios, pero siempre que sean intercambiables. Esta es la tesis que me parece que se desprende y naturalmente en esa operación, ese poder determinativo, pues está la clasificación, porque no es lo mismo unas rentas que otras, y el trabajo también tiene renta. La renta no está solo en la tierra, como decía Kenneth. Bueno, de manera que entonces, dicho esto del primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas, pues entonces vamos al artículo, uno de los fragmentos estrella de este dossier, que como ven ustedes, pues lo he confeccionado pensando precisamente en la memoria de don Gustavo, es decir, que sea este pequeño dossier como un homenaje a una escala pues reducida de lo que yo creo que es el reconocimiento de su obra, y de que si yo este año lo he hecho con el concepto comercio, pero podemos mutatis mutandis cambiarlo por otros conceptos, es decir, que nosotros tenemos en la obra de don Gustavo material suficiente para investigar y para ofrecer coordenadas importantes para el tratamiento de
de cualquier asunto del presente, vamos, en una palabra. Bueno, pues el panfleto contra la democracia, que por supuesto es una crítica furibunda pues al fundamentalismo democrático, pues comienza con eso que les indiqué antes, ¿verdad? Que los motivos de esto que él llama la democracia realmente existente, las democracias homologadas, se funda en la democracia de mercado pletórico, es una transformación, una evolución de la armadura basal que nos lleva precisamente pues eso, a un mercado pletórico. Y entonces él dice, don Gustavo dice, que la idea ontológica para determinar esa evolución de la capa basal está en otro concepto fundamental de su filosofía, que es la noción de libertad objetiva frente al concepto de libertad subjetiva, propia del protestantismo. Libertad objetiva, y la libertad objetiva, pues naturalmente el contenido fundamental de esa libertad objetiva es contenido principal de ese mecanismo basal, es la sociedad de mercado. Bueno, pues vamos, sencillamente contenido principal, le dice, por nuestra parte proponemos como contenido principal del mecanismo de desarrollo de la sociedad de mercado, el desarrollo de la sociedad de mercado, nos contamos por tanto con el comercio, ¿no? Como una idea procedente de categorías económico-políticas, pero cuyas dimensiones ontológicas es preciso reconstruir filosóficamente. Bueno, comencemos constatando a grandes rasgos cómo los hitos de la evolución macrocóspica de esta sociedad de mercado se corresponde, proyectados en una escala de magnitudes comparables con los hitos de la revolución política macroscópica, ay, por Dios, cómo me he trabado, de las sociedades del antiguo régimen hacia la democracia, macroscópica, ahora lo que le juegan a uno las... Bueno, de manera que entonces ese es el contenido principal de esta transformación, la sociedad de mercado. Y el punto de arranque es precisamente el descubrimiento de América por el Imperio Español. De nuevo volvemos aquí a la idea de Estado, de esa ciudad imperial que supone pues un Estado en expansión, que es precisamente el Imperio. Bueno, pues como punto de arranque, decíamos, podríamos tomar el descubrimiento de América en cuanto dio lugar a un comercio realmente planetario y a una progresiva inundación de los mercados por esta corriente de bienes materiales, de bienes, materias primas, manufacturadas, etcétera, que constituyen las premisas de la revolución tecnológica y científica. Fíjense ustedes que habla él de un comercio realmente planetario. Es decir, que de nuevo aquí la idea de comercio la inicia precisamente, a juicio de don Gustavo, esta idea, pues eso, el Imperio Español, con independencia de que luego por la Revolución Industrial hiciera cambiar de rumbo el asunto, ¿no? Bueno, y este mercado planetario, pues es un mercado sui generis, que tiene que ver, pues, con la, como saben ustedes, pues con este mercado sui generis, pues tiene que ver con el mercado pletórico, que se funda, además esta es otra tesis fundamental suya, en la desigualdad. Si ustedes cogen los programas políticos de algunos partidos actuales, pues dicen que la democracia se funda en la igualdad. Esta es una cosa completamente ridícula. No, la idea de democracia se funda en la idea de libertad objetiva, que es la idea precisamente de elección, de poder elegir entre muchas opciones, ¿no? Y entonces la sociedad de mercado pletórico se funda precisamente en la desigualdad de bienes y de consumidores. Si no, no habría mercado pletórico, y si no, no habría razón económica. Es absolutamente imposible. Cuando se dice esto de la igualdad, porque en el fondo estos partidos políticos están pensando en un estado de beneficencia.
donde realmente los bienes han sido suprimidos porque se facilitan de forma a través del Estado, como hemos apuntado antes, y entonces pues todos son servicios que se identifican con los bienes, ¿no? Y esto no es ni mucho menos razón económica. Bueno, pues esta es una de las tesis fundamentales, ¿verdad?, que es el Estado, el mercado pletórico, ¿no? Y otro de los componentes fundamentales, como hemos visto en su doctrina de la razón económica, es precisamente la reposición de bienes consumidos, sean estos industriales o sean mercantiles o etcétera. Es decir que y esto nos remite naturalmente al colonialismo, que empiezan todos ellos siendo depredadores y luego pueden ser generadores o no, ¿verdad? Bueno, por otro lado, otro de los temas que él plantea en este artículo, pues tiene que ver precisamente con que el mercado pletórico incorpora necesariamente la noción oscura de los derechos humanos, en tanto en cuanto, pues, como hay pueblos empobrecidos, pues la colonización supone, pues de alguna manera, reconvertirles en potenciales compradores, para que haya precisamente mercado pletórico y para que haya producción pletórica y demás, ¿no? Y entonces este es otro de los componentes importantes del asunto del mercado pletórico. Este mercado pletórico, habíamos dicho que se funda en la noción objetiva de la libertad objetiva, que es libertad para escoger, libertad para elegir, de las diferentes alternativas. El concepto de alternativa de bienes que ofrece el mercado es absolutamente fundamental para que entendamos no solamente las sociedades democráticas realmente existentes, sino pues los mecanismos de las sociedades políticas actuales, ¿no? Por supuesto, don Gustavo reconoce que este concepto de mercado pletórico se amplía con el sufragio universal, en tanto en cuanto esas ampliaciones pues consolidan a las democracias con la libertad objetiva de los ciudadanos, que son a la vez compradores, consumidores, usuarios y electores, porque aquí don Gustavo introduce precisamente como bienes culturales objetivos no solamente los bienes materiales de consumo, sino pues a los bienes políticos, es decir, los que nos van a gobernar, los que nos van a legislar, los que van a juzgar, etcétera. Este asunto, ¿verdad? Es decir, los parlamentarios, los gobernantes, etcétera. Bueno, sin duda alguna, esto genera, pues, otra de los tópicos fundamentales, que es el estado de bienestar, que es el estado de bienestar supone precisamente el consumo y reposición de los bienes basales, pero también de lo que él llama bienes reticulares, que son precisamente estos políticos, ¿no?, que están en el Parlamento o que están en el gobierno. Bueno, y otra de las tesis fundamentales de don Gustavo, precisamente contra aquellos que no saben calibrar la importancia que le da don Gustavo a la historia de la filosofía, siempre que tengamos en cuenta, como veremos en el capítulo final, que él hace operaciones de transformación, de reconversión. Una de ellas la acabamos de ver ahora, que es la inversión teológica, es la filosofía de Aristóteles, ¿no?, que naturalmente también la transforma, pero dice que por supuesto comparte con él su teoría de la democracia, porque Aristóteles no dice en absoluto que la democracia se funda en la igualdad, sino en la libertad. Entonces digamos que él se da, así como en la defensa de los mercaderes y de los comerciantes está en la línea de la filosofía platónica, la necesidad de que haya mercaderes y que haya comerciantes, la idea de libertad ligada a la idea de democracia, pues la toma de Aristóteles, ¿no? Pero luego, lo estábamos comentando hace un momento, esta libre elección, no la identifica don Gustavo en este capítulo con el libre arbitrio, la facultad de razonar, sencillamente, como saben ustedes, no pone ejemplos clarísimos donde se confunde rápidamente esto del derecho a opinar, y pone ejemplos clarísimos pues de
de cómo en las sociedades democráticas realmente existentes se confunde esto, la libertad de elección, y que los que opinan o hablan pues dicen que claro, su opinión vale tanto como otra, claro, y ahí don Gustavo pues naturalmente arremete contra esa idea absolutamente ridícula de creer que esta sociedad de mercado pletórico y de absoluta elección, pues que también podemos poner en un mismo platillo pues opiniones absolutamente vergonzosas y opiniones pues sensatas. Claro, esto bueno, por supuesto la libertad de mercado, y ya lo hemos dicho hace un momento, pues tiende a la globalización, sin duda, como hemos analizado, la idea de globalización. Sin embargo, la idea de globalización no barre el concepto de Estado. Esta es una idea, como tampoco barrerá dentro de un momento, como veremos, la idea de una esfera cultural, que puede naturalmente ser transversal con respecto a varios estados, con la idea de Estado, la idea de sociedad política, que tiene otra connotación. Bueno, pues sencillamente esta sociedad de mercado pletórico, y aquí yo les he, como me ha parecido una de las piezas fundamentales de su filosofía, pues le he fotocopiado pues unos cuantos fragmentos en relación a esto, a la libertad de elección, a la idea de libertad objetiva, donde la palabra, esto que he comentado, pues viene absolutamente explicado, y yo le remito a ello, ¿no? Pero y la palabra mercado, la palabra comercio, pues que es absolutamente central, vamos, es la categoría central de este artículo, ¿no? Es decir que los peligros de esta libertad de mercado están en estos asuntos, ¿verdad? Porque tiende pues eso a tener una idea confusa del término globalización, una tendencia a la paz perpetua, que esto naturalmente pues es absolutamente pues confuso, metafísico, a la tolerancia, al relativismo, esto que comentábamos antes, ¿verdad? El mismo nivel en las opiniones irracionales de algunos sujetos que creen que pueden opinar de todo y decir de todo, y realmente pues eso demuestran su ignorancia absoluta. Es decir, estamos llenos de sofistas indoctos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, no basta más que analizar lo que escriben, lo que dicen, es decir, que no hay por dónde cogerlo, son realmente pues eso, opiniones irracionales, indoctas, indocumentadas, bueno, en fin, y de eso estamos llenos y tenemos que tragárnoslo todos los días, ¿verdad? Por eso un libro como el panfleto contra la democracia realmente existente es absolutamente imprescindible, ¿no? Y el otro día yo lo comentaba a propósito de una crítica furibunda que hace Robledo, precisamente con respecto a una ideología muy extendida que es la filosofía de Zizek, ¿no? Como este estado de opinión irracional, indocta, que se toma como, bueno, pues una opinión equiparable a la de, por ejemplo, a la de su filosofía, ¿verdad? Don Gustavo en este artículo termina con cosas muy interesantes a propósito del asunto, y es que frente a lo que dice sobre el mercado pletórico, dice en un apartado, naturalmente desde la óptica que podemos llamar de una suma teológica, a contrario, es decir, podríamos decir las objeciones, ¿no? Es decir, cómo se producen naturalmente la desaparición de algunas democracias precisamente por su pérdida de lo que sería una demanda efectiva de los mercados. Y pone como ejemplo clarísimo de este asunto el desfallecimiento de la República de Weimar. Precisamente donde ahí no había paz perpetua, sino como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, como es sabido, a Alemania le imponen unas sanciones tremendas, tiene que pagar unas indemnizaciones increíbles, se incrementa la inflación, y entonces implica naturalmente que la demanda efectiva de los mercados, pues eso sea absolutamente imposible, y esto ocurre precisamente. Y luego, como es un libro fundamental, pues y su objetivo fundamental consiste también en arremeter, si por un lado arremete
en su parte inicial contra ese fundamentalismo democrático según la cual la democracia pues pide democracia y entonces los sistemas que proceden de una dictadura no pueden ser democráticos, hay que remontarnos a la democracia anterior a esa dictadura, a ese borrón bochornoso, ¿verdad? Pues entonces eso lo dice en su primera parte como que las democracias actuales son transformaciones de uniarquías, oligarquías o dictaduras, en principio. Y al final pues arremete contra el otro fundamentalismo muy propio, muy común, que es el del fin de la historia. Hemos alcanzado la democracia y entonces pues ya hemos alcanzado Fukuyama, la tesis de Fukuyama. Y entonces don Gustavo se plantea esta pregunta, ¿no? ¿El mercado pletórico supone el fin de la historia? Por supuesto lo niega tajantemente, ¿no? Es decir, porque por razones objetivas además, ¿no? Por razones objetivas, no sencillamente porque lleva la contraria, ni mucho menos, sino porque las materias primas no son inagotables y sobre todo introduce una idea muy potente que es el concepto de catástrofe. Es decir, que las catástrofes pueden jugar un papel primordial en ciertas sociedades políticas, y las catástrofes y las guerras, como hemos visto anteriormente en la República de Weimar. Porque esta sociedad de mercado pletórico, de los 6.000 y pico millones de habitantes solamente, puede ser aplicable a 1.000 millones, nada de, no mucho más, 1.000 millones o 1.000 millones y medio, ¿verdad? Y el resto están fuera de esa sociedad pletórica. Y entonces, pues claro, el libro de don Gustavo, dando cuenta de lo que son las sociedades democráticas realmente existentes y explicando su mecanismo en virtud de la libertad objetiva de elección, pues a la vez plantea cuestiones filosóficas muy potentes, como acabo yo de intentar pues resumir, pero que me ha parecido que de todos los textos que he escogido, pues había que darle un poquito más de amplitud, precisamente por eso, porque la palabra mercado y comercio está continuamente apareciendo, porque me parece que es una de las doctrinas más lúcidas del profesor Bueno, ¿verdad? Pero que él lo hace precisamente con un fin objetivo, que es la de criticar los fundamentalismos democráticos, vamos, una palabra, tanto los de el fundamentalismo que se funda en la Génesis como los que se fundan en el fin de la historia, ¿no? Es decir, que no le parece eso a don Gustavo en absoluto aceptable. Bueno, entonces ahora regresamos de nuevo a otras categorías, que en este caso pues son las categorías categorías antropológicas. Después progresaremos sobre la historia y vamos acercándonos al fin, ¿no? En cuanto a las categorías antropológicas, pues he tomado dos fragmentos y un tercero que está en la contraportada de este dossier, de la idea de espacio antropológico, donde los intercambios económicos pues son absolutamente fundamentales, ¿verdad? Y precisamente estos intercambios económicos los sitúa en el eje circular, bueno, y entonces pues aquí están fotocopiado estos dos ejemplos, donde curiosamente pues aparecen lo que serían los mapas, podríamos decir el anverso de ese mapa ontológico icónico, que son estas imágenes que aparecen aquí, entre las cuales precisamente el comercio está presente. Imágenes relativas al comercio, no solamente de materiales físicos donde hay monedas, sino también de personas, es decir, del que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Bueno, entonces estos mapas geométricos que estarían en el anverso de lo que sería pues eso el embés, y que nosotros sabemos indirectamente a través de esta pintora que es Ada Pérez, que a don Gustavo le pareció muy oportuno considerar toda esta
iconografía, estos mapas, ya saben que tiene una obra fundamental, el mapa como institución de lo imposible, en el año 2012, donde hace una clasificación de hasta 30 conónimos de mapa, y uno de los conónimos pues es precisamente el conónimo ontológico icónico, donde él consideraba precisamente que estas imágenes las consideraba él, hablando con esta pintora, que como saben ustedes reproduce a través de su técnica de los estromas, de los tapices que ella hace, estos esquemas geométricos, estos esquemas que estarían en el anverso del mapa icónico. Y entonces don Gustavo le comentó precisamente que podíamos considerar estas representaciones como el escudo materialista, Es decir, si el pentalfa lo consideramos también como otro escudo del materialismo filosófico, pues lo considera como el escudo materialista. Bueno, pues dice don Gustavo que por supuesto nuestro diagrama no es un ideograma. De lo contrario, cabría confundir las relaciones circulares sociales del círculo exterior con las posiciones de quienes entienden que los hombres envuelven a la naturaleza, como Fichte o como Husserl, o un mundo natural envolvente, en el sentido etológico. Pues él, claro, dice que no, claro, y por eso él se toma la molestia de construir estos mapas geométricos que estarían en el anverso de lo que es para él el escudo. Pues bueno, dice a continuación, ¿verdad? Las relaciones entre los términos dados en cada uno de estos órdenes tienen lugar por intermedio de terceros. Claro, esto no, por tanto, son disociables estos tres ejes, el eje radial, el eje circular y el eje angular, pero sin embargo, pues tienen conexiones permanentes y constantes, ¿no? Pero ello no estorba, como hemos dicho, a la posibilidad de la autonomía esencial de las relaciones de cada orden. Las relaciones de intercambio económico, la figura de la mercancía, por ejemplo, parece una relación circular social. Y aparece aquí, de nuevo, la mercancía, el comercio, como como algo que no... Bueno, entonces, como yo asistía a lecciones, a clases suyas sobre este asunto, podríamos decir que si bien sitúa los intercambios económicos en el eje circular, a su vez, don Gustavo sabe perfectamente que su nomenclatura puede ser aplicada perfectamente a una clasificación del mercado, precisamente en función de lo que podríamos llamar pues mercado circular, mercado radial angular o mercado angular propiamente dicho. Es decir, que estas variantes pues las tiene perfectamente en cuenta don Gustavo, y precisamente en una de las imágenes que aparece ahí pues nos da a entender, por supuesto, que hay mercado entre las propias personas humanas, que eso no es ni más ni menos que una especie de mercado que tiene lugar en el eje circular si lo elevamos al cuadrado, es decir, cuando las mercancías son los propios hombres, ¿no? Es decir, comercio de esclavos, ¿no? Sin duda alguna. Y esto lo tiene muy en cuenta. Bueno, y entonces, precisamente para apuntalar esta noción de que existe, de que el intercambio económico es una forma de relación circular, pues hay un tipo de circularismo al cuadrado que es esto, que es el comercio donde las mercancías son los propios hombres. Entonces yo, precisamente para apuntalarlo, les hago una pequeña referencia a artículos que acabo de leer yo, muy recientes, de estos últimos meses, por ejemplo, de Carlo Caranci, hace un par de meses escribe un artículo sobre con el siguiente título, ¿no?, en una revista de historia: Portugueses en el Congo, y qué es lo que nos cuenta aquí, precisamente, pues como a finales del siglo XV exploradores portugueses descubrieron el poderoso reino del Congo, al que llevaron el cristianismo y las técnicas europeas, pero también la trata de esclavos. Es un análisis muy bonito, está en la revista
número 136 de National Geographic. Está muy bien descrito, es cómo efectuaban ellos este comercio, y pues hay muchos otros artículos, por ejemplo, otro artículo en esa misma revista, el número 154, que hace referencia a los esclavos, el botín de guerra más preciado de Antonio Albacete, donde habla precisamente de lo que va del siglo XIV al siglo XVI, ¿verdad?, tras la peste negra, y que tiene que ver con un comercio no solamente de bienes materiales, sino de trata de esclavos, claro, naturalmente, algunos de ellos recuperados en las guerras, sin duda, en la Reconquista, y que tenían lugar pues en ciudades, empezando por la de Barcelona, Venecia, Génova, Pisa, Venecia, ¿no? Y que este tráfico, en principio, no solamente era pues de norteafricanos, ¿no?, como eran libios o tunecinos, eran los menos, ¿no? Y precisamente en este tráfico que iba del norte de África a estas ciudades que acabo de mencionar, los intermediarios eran musulmanes, todo lo que nos analiza Antonio Albacete. Pero el mayor contingente de esclavos en esta época, digamos que donde viene la acumulación de capital y donde pues aparecen las ciudades, estas ciudades-estados se convierten en estados imperiales posteriormente, como es el caso español, ¿verdad? Pues los esclavos venían de los Balcanes, eran bosnios, búlgaros, albaneses, pero también de cerca del Mar Negro, eran tártaros, rusos y turcos. Este es un trabajo donde nos pone con verdaderas imágenes muy bien sobre y concretamente el intercambio de esclavos en la Barcelona del siglo XIV y XV, pues era precisamente la Plaza del Rey, es decir, esa que está en el barrio gótico de Barcelona, para los que lo conozcan, ¿verdad? Bueno, otro tipo de comercio que podríamos llamar radial angular, me estoy refiriendo a artículos muy recientes, el número 151 de esa misma revista, donde Enrique Meseguer nos habla de un comercio importantísimo, que era el comercio del guano. ¿Qué es el guano? Los excrementos de animales, de aves marinas. Por supuesto, con los animales nos hemos topado, yendo otra vez a los ejes del espacio antropológico. Con lo cual, este comercio, que por supuesto tenía como objeto el guano, al contener nitrógeno, fosfato y potasio, pues eran naturalmente los nutrientes de las plantas, pues era naturalmente muy apetecido, sobre todo por el Imperio Británico, y que tiene lugar entre 1840 y 1870, y concretamente en las islas en las costas del Perú. Perú ya se ha independizado de España, y entonces es el Imperio Británico quien se ocupa de esto, y que es un verdadero tesoro, vamos, es un oro negro, ¿verdad? Es un comercio radial angular, ¿verdad? Y dense usted cuenta que la importancia que tienen las aves, desde un punto de vista angular, para los augures, es decir, que los augures, esos que predicen el futuro, están los auspices que consultan las entrañas, están los augures que se fundan precisamente en el canto de las aves, en la forma de comer de las aves, y que precisamente, y de las maneras y de los comportamientos, de la etología de las aves, ¿no? Pues entonces tenemos los excrementos de las aves, que sobre todo tiene que ser en zonas donde luego no haya mucha lluvia y se puedan secar, y esto es el guano, ¿no? Y como saben ustedes, pues el guano deja de tener importancia, pues claro, cuando la química, la industria química asestó a la producción de guano, el golpe definitivo, en 1905, y es precisamente la producción en Noruega de los fertilizantes pues artificiales, ¿verdad?
que tienen ya pues ese nitrógeno, tienen todo eso, esos productos, digamos que entonces pues el guano se convirtió. Pero que sepan que en torno al guano se produce un conflicto entre imperios, porque los Estados Unidos, que también estaba en esa época, tenía pues carencias, sobre todo, naturalmente, los estados agricultores y ganaderos, pues la forma de fertilizar el campo pues era esto, y lo tenían más cerca, y entonces hay un conflicto tremendo ahí, y luego pues lo hay entre los países que lo tenían, y lo que se conoce como las guerras del nitrógeno, pues entre Perú, Bolivia y Chile, entre 1879 y 1883, ¿no? O sea que la guerra de las guerras comerciales en torno al Chile luchó contra Perú y Bolivia y le arrebató el salitre y dejó a Bolivia sin salida al mar, y eso ha provocado guerras, que estamos ahí de nuevo en otro asunto que conviene tener en cuenta para... Bueno, otro, si nos vamos ahora, otro ejemplo de los últimos que yo he podido leer, es la ruta de la seda, la ruta de la seda, un artículo de Yanekiu, donde demuestra que no solamente la ruta de la seda atravesaba el desierto de Gobi desde China para llegar a las ciudades estas de las que hemos hablado antes, donde además de tráfico de personas, pues había también estos productos como las porcelanas chinas bueno, pues resulta que arqueólogos importantes, ¿no? Que están trabajando en universidades chinas, pero también en Harvard y en Cambridge, pues arqueólogos han descubierto precisamente que en el Tíbet también hay, por así decirlo, reminiscencias de esa ruta de la seda, con lo cual estos arqueólogos lo que demuestran es que la ruta de la seda no solamente iba por el llano, sino que también tuvo, por así decirlo, ramales fíjense, por las alturas del Tíbet, ¿no? Este asunto. Entonces, actualmente el gobierno chino trata de reeditar, podríamos decir, pues una nueva ruta de la seda, pero donde ya no haya solo seda, sino haya otros productos, claro. Sin duda alguna este asunto del comercio radial, pero que vemos que en el caso de la seda también tiene un componente angular. Esto es así, con lo cual los ejes no... Y finalmente, el comercio angular, propiamente angular, tiene que ver precisamente con el espíritu absoluto, es decir, con el robo de piezas de arte que se intercambian y pues que se subastan, ¿no? Yo aquí tengo unos cuantos ejemplos de pues yo que sé, la subasta de un libro de salmos encontrado probablemente naturalmente robado, o en nuestro entorno español pues tenemos el famoso robo del Códice Calistino, que finalmente apareció, bueno, etcétera, con las intenciones pues de compraventa, claro, naturalmente, es decir que hay un comercio angular pues muy claro, ¿no? Bueno, pues sin duda alguna, como ven ustedes, don Gustavo en su libro sobre el espacio antropológico tiene una clara referencia al intercambio económico que se funda en las mercancías y aprovechando su propia teoría del espacio antropológico las podríamos clasificar en mercancías propiamente circulares, mercancías radiales angulares y mercancías angulares, ¿verdad? El otro componente importante de lo que serían las categorías antropológicas, la idea de comercio en el ámbito de las categorías antropológicas, es el ensayo de una teoría antropológica de las instituciones. Como ven ustedes, he fotocopiado dos fragmentos. Como saben, don Gustavo, pues a la hora de hablar de las instituciones, hace una clasificación, no podemos entrar en ella porque es muy fina, muy aguda, y utiliza como criterios sus nociones del espacio noseológico, ¿no? Y entonces pues hay instituciones que él clasifica en relación al eje semántico, precisamente lo que hemos dicho de
el comercio angular, el comercio radial y el comercio circular tendría que ver con esa clasificación, en tanto en cuanto esos comercios pues tienen que ver naturalmente con instituciones empresariales mercantiles, y es ahí a donde vamos a parar, ¿no? Y es precisamente en el eje sintáctico donde distingue unas clasificación de instituciones según 4 criterios, y nos interesa aquí, porque no me puedo extender más, el cuarto de los criterios, que es el que ponemos aquí a continuación, que es precisamente, según un criterio cuarto, las instituciones pueden clasificarse en dependientes e independientes. Bueno, pues es precisamente el asunto que nos interesa, pues no decir que estas instituciones, utiliza la metáfora biológica del metabolismo, pues pueden tener diferentes tipos de metabolismo, es decir, que puede tener un metabolismo frío, o como puede ser pues las empresas que se fundaban en la caza, donde había intercambio, había trueque entre huesos y pieles y demás, y aquellas otras instituciones que no son independientes, sino que dependen de otras y por tanto son calientes y tienen un metabolismo, claro, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, leo un pequeño fragmento, digamos, la institución de la familia antigua, considerada como institución integral, nos ofrece muchas situaciones de metabolismo estacionario, porque distingue entre estacionario y de ciclo ampliado, y aquí es donde vamos a meter nosotros el comercio, como verán. Bueno, donde mete don Gustavo y yo lo rescato, ¿no? Dice, es decir, sin ampliación, a escala individual, unida a un expansionismo con ampliación, a escala específica. Una familia monógamo troncal antigua, con 10 individuos, que dispone en el eje radial de una hectárea de tierra de cultivo, terrenos para el ganado, eje angular, es una institución caliente con metabolismo, respeto a otras instituciones, intercambio con otras familias de herreros, médicos, carreteros, etc. Y con un mercado en el que hay intercambio de productos sin contar con las instituciones políticas, militares o eclesiásticas. Sin embargo, puede ser estacionaria, en intervalos seculares, cuando se la considera desde perspectivas de institución durativa suprapersonal. O sea que ya tenemos aquí, como ven ustedes, un tipo de institución productiva de carácter familiar, que la tipifica él de metabolismo estacionario, pero que tiene, sin embargo, con un mercado en el que se intercambian productos, naturalmente, pero dentro de esta reducción, ¿no? Sin ningún tipo de ampliación, ¿no? Es un ciclo estacionario, ¿verdad? Sin embargo, pues en la página siguiente les he extractado un pequeño referente donde nos pone un ejemplo claro del otro tipo de empresas, que son instituciones, ¿verdad? Que tienen un ciclo ampliado, es decir, que son calientes y además ampliado, con ciclo ampliado, ¿no? Pero los ejemplos más abundantes de instituciones calientes de ciclo ampliado las encontramos en empresas capitalistas, mercantil o industrial. Ya tenemos ahí el otro ejemplo, es decir, que las empresas productoras pueden tener un ciclo estacionario o pueden tener un ciclo ampliado, y desde luego pues eso, el mercado, es decir, las empresas mercantilistas, pues naturalmente están en este segundo, siempre que pues esto que lo encajemos con esto otro que hemos hablado hace un momento, pues del mercado pletórico y por tanto que dependen de otras, y por eso tienen que contabilizar sus gastos, y por eso tienen que calcular, y por eso tienen y su cálculo pues tiene que ser a través de aparatos matemáticos potentes como las matrices de Leontief, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cuanto contradistinta a las empresas antiguas o medieval de orientación estacionaria, eso es. La empresa capitalista se define precisamente por su orientación ampliativa,
Vamos, esta es la idea fundamental, ¿verdad? Y luego pues aquí nos habla pues de otros asuntos que la empresa capitalista es la clase de institución que estuvieron llamadas a transformar el orden antiguo, medieval, el antiguo régimen, en el orden moderno. Es decir, esta evolución que él ve precisamente en la aparición de las democracias realmente existentes en la capa basal, pues que la llevan a cabo precisamente estas empresas capitalistas, claro, que tienen esta noción de la producción y que están insertas en esa economía de ciclo ampliado. Bueno, pero es que además ahora, si nosotros aplicamos esa primera parte de su artículo sobre las instituciones, ese potentísimo artículo, ¿no?, que como saben ustedes pues, está en el Basilisco, pues ¿qué número? El número 37, no se olviden de este otro artículo de don Gustavo, vamos, que es absolutamente fundamentales, ¿no? Absolutamente fundamental. Pues como saben, toda institución pues está caracterizada tiene 6 características que esta figura antropológica cobra realce a través de estas 6 características, ¿no? Es decir, en principio, sin duda alguna, todas estas instituciones, las que hemos hablado precisamente, son estructuras ilemórficas, es decir, todas las empresas industriales o mercantiles que tienen que ver con la extracción, con la transformación, el transporte o la redistribución, pues naturalmente tienen estructura ilemórfica. Un ejemplo muy claro sería el caso de las manufacturas. Claro, como saben ustedes, don Gustavo pues tiene una clara referencia a la idea de ilemorfismo de Aristóteles, pero claro, sabe naturalmente acomodarlo a esta situación, y lo que él dice precisamente es que la idea de ilemorfismo es muy útil precisamente para explicar la producción humana, el hecho de que vamos dando forma a una materia, de esto es absolutamente importante. Entonces, ¿dónde está el fallo de Aristóteles? Pues que el caso de Aristóteles es un caso límite, es un caso metafísico, donde no puede en absoluto aplicarse a todas las situaciones. Ahí estaría, ¿no? De manera que entonces las manufacturas, en tanto en cuanto son modificaciones de la materia, hecho precisamente dándole forma, pues tiene la estructura ilemórfica. Todas las empresas mercantilistas pues tienen estructuras corpóreas, observables, tienen sus edificios, sus mecanismos de transporte, sus instrumentos, aunque sea el instrumento de internet, etcétera, ¿no? Y como hemos hablado aquí de metabolismo de ciclo ampliado, pues coexisten con otras empresas. Incluso también las estacionarias, aunque sean familiares, pues dentro de ellas también hay naturalmente algún tipo de dependencia con respecto a ciertas partes de esa producción familiar, ¿no? En tanto en cuanto también puede haber intercambios, ¿no? Bueno, por otro lado, pues estas instituciones mercantiles pues tienen que tener racionalidad, y nosotros la hemos definido aquí como razón económica, abierta y compleja, de tipo ordinario, ¿no? Y esta racionalidad pues supone precisamente que las empresas mercantiles pues tienen que hacer cálculos, tienen que hacer absolutamente cálculos, y tienen que echar mano de una racionalidad que a veces pues tiene que pasar por unos instrumentos matemáticos muy finos, como hemos dicho aquí, ¿verdad? Naturalmente la normatividad de las instituciones mercantilistas vienen determinadas precisamente por el derecho mercantil. No, es un asunto claro, pero el derecho mercantil, volvemos otra vez a lo mismo, no puede reducirse a aquello que ha sido legislado en el Parlamento de la capa conjuntiva, sino que ese derecho mercantil, pues unas veces tiene una aplicación y otras veces tiene otras aplicaciones, y hay pues naturalmente poderes ascendentes que lo cambian, lo modifican en función de sus intereses, y hay estados que también por supuesto lo tienen que modificar, o lo tienen que cambiar, o no tienen por qué someterse
a una norma del derecho mercantil porque no le viene bien para su eutasia. Bueno, pues esto es naturalmente el concepto de normatividad desde esta perspectiva materialista, que no es seguir al pie de la letra, como dicen los formalistas, la ley, es que no ha cumplido usted la ley. Bueno, hombre, exactamente, es una... el comercio se rige por unas normas, pero que estas se transforman, cambian, etcétera. Y finalmente, la última de las características, aplicado al sistema mercantilista, pues la axiología, ¿verdad? Es fundamental, el valor de cambio, ¿no? Es decir, cuando una empresa mercantil pues pone en valor sus activos precisamente porque quiere cotizar en bolsa, pues naturalmente la axiología en el sentido más estricto de la palabra pues está ahí, ¿no? Es decir, hay valor de cambio, ¿no? Vamos, más claro el agua. Bueno, y para terminar este apartado de la idea de comercio en el campo de las categorías antropológicas, tenemos naturalmente que terminar este apartado con lo que aparece en su famosa obra El mito de la cultura, ¿no? Otra de las joyas de la corona, me cansaré de decirlo, no se puede decir otra cosa, ¿no? En cierta medida el mito de la cultura tiene su núcleo, todo lo que dice don Gustavo en El mito de la cultura tiene su núcleo en el libro de Etnología y Utopía, y entonces el mito de la cultura es el cuerpo de donde él realmente pues ha construido la idea de cultura, empezando cuando él analiza la idea de cultura en el año 71, pues esto lo escribe en 1996, pues lo que tiene ya es, por así decirlo, una doctrina acabada, completa, un cuerpo sobre la cultura, ¿no? Y este es un trabajo, a mi juicio, bueno, pues... Y yo les he fotocopiado unos fragmentos del capítulo 8 sobre la ley del desarrollo inverso de las esferas, y ese desarrollo inverso nos remite al comercio necesariamente, no cabe otra, ¿no? Sin duda alguna, y ahí está, por así decirlo, el comercio funcionando de nuevo en otra de las piezas fundamentales de su filosofía, que es precisamente la idea de cultura, ¿verdad? Bueno, de las esferas y de las categorías culturales, ¿no? Y este fragmento es la cuestión de la dinámica de las culturas. Como saben ustedes, la doctrina de don Gustavo, así como la economía política, la rotación recurrente, pues es una estructura en movimiento, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que nos ofrece aquí, pues es una teoría morfodinámica, histórica, de las culturas y la ley estructural de su desarrollo, ¿no? Con dos estados, un estado inicial, en el que las culturas, esas totalidades, ¿no?, distributivas que aparecen ahí con números romanos, pues son las diferentes culturas, podríamos decir los diferentes círculos culturales, ¿verdad? Mientras que, y por eso las diferentes culturas, nodos, etcétera, pues están separadas por una línea continua, ¿verdad? Y luego, pues están las categorías culturales, ¿verdad?, que es la otra totalidad, ¿no? Otra totalidad atributiva, donde están los bienes, y entonces pues hay una ley del desarrollo inverso de las esferas y de las categorías culturales, ¿no? Y entonces lo importante de ese estado inicial, el estado inicial en el cual las líneas longitudinales estén trazadas de modo puntuado frente al trazo lleno de las líneas transversales, y un estado final, el estado final actual, ¿verdad?, en el cual las líneas transversales pasan a representarse por sus trazos puntuales, precisamente porque el mito de la etnología y utopía, pues ha terminado. Es decir, que no hay tierras vírgenes ni culturas absolutamente independientes, sino que eso ahora tenemos ahí líneas puntuadas. Por eso él arremete en este libro contra el mito de la identidad cultural, esas agrupaciones políticas que siguen insertadas en el estado inicial de la cultura. No se han dado cuenta que eso ya ha pasado y que eso no se puede en absoluto defender políticamente. Eso es un absoluto error que nos tenemos que tragar todos los días, ¿no? Es otro de los casos porque
El estado final es precisamente donde las culturas pues, están separadas por esos puntos y donde lo que aparece encerradas son las categorías, claro, los cierres categoriales en el caso de las ciencias, los cierres tecnológicos en el caso de la tecnología, los cierres fenoménicos en el caso de las artes, vamos, sin duda alguna. Y esto es lo que nos está diciendo, y ese es el verdadero estado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué papel juega el comercio en esto? Muchísimo, porque en el estado inicial lo que ocurre es el trueque. En el estado final lo que ocurre es precisamente el estado de mercado pletórico. Esta es la cuestión, este es el gran... Y entonces, pues nada, un pequeño fragmento de esta doctrina de la morfodinámica o dinámica histórica de las culturas, un pequeño comentario a este modelo lógico, donde nos aparece la idea de comercio, pues dice él, la interpretación antropológica más determinada o con el menor número de supuestos posible que cabe dar al estado inicial no es otro sino la de una distribución discreta de culturas humanas, esferas o círculos culturales, como dije anteriormente, ¿verdad?, adscritas a zonas determinadas de la superficie habitable e independientes termodinámicamente entre sí, el trueque. La independencia termodinámica en su forma más extrema implica no aislamiento, por supuesto, respecto del medio natural, sino aislamiento o ausencia de contacto energético significativo mutuo entre las esferas adaptadas a su medio, aunque no ausencia de cualquier tipo de contacto, por ejemplo, bélico. Y también dice, tampoco se excluye de modo terminante los intercambios comerciales, siempre que el intercambio se mantenga con balance cero en cuanto al trueque. Aquí vuelve a recuperar el concepto de trueque, que tiene que ver con ese estado inicial, ¿no? Bueno, como vemos, este libro es potentísimo en nuestro caso, porque lo que hace es triturar continuamente esos programas políticos que siguen reivindicando algo así como el estado inicial de la cultura, ¿verdad? Y entonces pues no hay por dónde coger, además de naturalmente arremeter contra la cultura circunscrita y contra los vendedores de la cultura circunscrita como opio del pueblo, en fin, estas cuestiones en las que ahora pues ya no nos metemos, ¿verdad? Y entonces, si en Etnología y Utopía veíamos que había una clara incomunicación, esto ya nos vamos acercando a la construcción de la idea de comercio, tal y como la entiendo yo, ¿no? Una total incomunicación entre las categorías de la etnología y las categorías de la historia en cuanto a lo relativo al comercio, pues ahora nos pasamos, hacemos esta misma contraposición entre las categorías de la economía, de la antropología y las categorías de la historia realmente existente, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Pues porque decir de una empresa que es una institución con todas esas características no lo dice todo. Lo importante es ver cómo esa institución, esa empresa mercantil, digamos que se ha realizado a través de un Estado, y es precisamente a través del imperio, y eso naturalmente pues es entrar en la historia, es entrar en otras coordenadas que no son solamente antropológicas, con independencia de que los análisis antropológicos, en su caso, pues sean absolutamente pertinentes. Y en este sentido, pues yo les traigo a dos libros de don Gustavo, aparte de otros muchos escritos, que tienen que ver con la historia, y que uno de ellos es España frente a Europa, y el otro es España no es un mito, donde verán ustedes que la idea de comercio pues aparece precisamente como un instrumento absolutamente determinados, como un instrumento absolutamente determinado para explicar la historia, ¿no? Veo que me he olvidado de algunas cosas, pero luego si hay tiempo vuelvo a ellas, pero que me las he saltado en este intento de no consumir todo el tiempo para poder ocuparme del último punto, que sería algo así como el resumen, ¿no? Bueno, pues don Gustavo, en el libro España frente a Europa, además de en el capítulo 5, pero en los capítulos anteriores lo que hace es mostrar cómo tiene lugar la sístasis o constitutio de España, como un asunto que tiene su identidad, tiene que ver naturalmente con la
la reconquista y el descubrimiento de América, pero luego en el capítulo 5, que España y América, Hispanoamérica o Iberoamérica, se plantean unas cuestiones filosóficas de enorme importancia, que dice las opciones de la América hispánica hacia el futuro. Es el punto final de su escrito España frente a Europa, que está ahí, ¿no? Dice, desde esta perspectiva global, muy pocas opciones quedan abiertas para la América hispana, mirando hacia el futuro. Señalamos las tres siguientes: convertirse en el reverso de la América anglosajona, como una reserva de mano de obra barata del capitalismo del dólar. Segundo, tratar de alcanzar una independencia efectiva, según la filosofía de la liberación. Y tercera opción, tratar de constituir la liberación respecto de América del Norte, no en el sentido de una inmersión en los abismos de la Pachamama, sino en el sentido del desarrollo de la cultura y lengua que les es común, que les es más común y que comparten con España y con Portugal. Esta liberación no tiene por qué ponerse en correspondencia con cualquier tipo de pretensión panhispánica, Bueno, y lo analiza de esta manera, ¿no? Por cierto, apunta aquí que la idea de hispanidad no es de Ramiro de Maeztu, sino de Unamuno, para aquellos que tienen mala fe y entonces pues quieren tergiversar las cosas y acusarle a él de no sé qué cosas, ¿no? Y entonces yo les leo de este fragmento que he sacado de España frente a Europa, justamente un texto que ya leí en otra ocasión, pero que no recogió las cámaras de la Fundación Gustavo Bueno por un problema técnico, el día que dio su charla, pues Armesilla, ¿no? Y entonces, pues como no quedó grabado, pues voy a hacerlo yo ahora aquí, que es un pequeño fragmento donde el concepto de mercado está ligado precisamente a esa tercera opción, según la cual don Gustavo propone que España pues tome opción por ese tercer apartado, ¿no? Y dice: la constitución de una confederación hispánica o iberoamericana con un mercado común del orden de 500 millones de personas es, en cualquier caso, la única alternativa que los pueblos americanos, así como España y Portugal, tienen abierta para liberarse del imperio anglosajón. Y para España, la única posibilidad de liberarse de la Unión Europea, la única manera de que las organizaciones de agricultores españoles dejen de formar frente con los franceses en la oposición al Mercosur. Otra vez el concepto de mercado, reside en su confederación con la América hispánica. No caben otras alternativas, y otra cosa es que sean descartados o preferidos. Prescindimos aquí, obviamente, de consideraciones relativas a la naturaleza política de esta confederación hispánica, es decir, que sea monárquica, republicana, socialista o capitalista. Bueno, entonces, pues como ven ustedes, vuelve otra vez a aparecer aquí el concepto de comercio y de mercado en la página siguiente, cuando nos dice pues que pues esto que por ejemplo que respecto del medio natural, sino aislamiento, ausencia de contacto energético significativo mutuo entre las esferas adoptadas a su medio, aunque no ausencia de cualquier tipo de contacto, por ejemplo bélico, entre estas partes, como vimos hace un momento entre Chile, Bolivia, etcétera, ¿no? Tampoco se excluye de modo determinante intercambios comerciales, claro, naturalmente, siempre que el intercambio se mantenga con balance cero en cuanto al trueque de calorías por calorías. Esto lo está haciendo con la idea de estado inicial, ¿no? La interpretación antropológica más determinada o con menor número de supuestos posibles que cabe dar al estado inicial de esa situación, nosotros sino la de una distribución directa de culturas humanas, ¿no? Donde no está excluido lo bélico y ese intercambio comercial del trueque en su estado inicial, pero que en la sociedad pues es que nos hemos pasado al apartado anterior, hombre. Eso tiene que ver con el mito de la cultura. Perdón ustedes, pero he pasado a la hoja anterior
y les he armado un... No, lo que quería leerles de esa otra página no es lo del estado inicial del intercambio comercial, sino que en este mismo capítulo pues se insiste de nuevo. También algunas asociaciones españolas, Asaja por ejemplo, han manifestado sus recelos ante una posible avalancha de Mercosur. El contenido económico de un mercado común, con un banco central y una moneda única, la idea de moneda, presupondría ya por el simple hecho de mantenerse la voluntad de una convivencia comunitaria que podía ser capaz de desbordar muchas divergencias irreversibles que se mantienen en el terreno de los principios. Ahora sí, hombre, al girar pues volvimos al mito de la cultura, que había quedado ya despachado. Bueno, entonces en el otro libro que yo he destacado, donde aparece de nuevo el asunto del comercio, y que viene a ser un complemento de España frente a Europa, pues es España no es un mito, claves para una defensa razonada, ¿no? Y donde los actuales defensores, los que no mantienen, por así decirlo, esa tesis tan potente de la Confederación Hispanoamericana o incluso Iberoamericana, pues siguen apostando por la Europa. Pero efectivamente don Gustavo lo que hace en su libro España no es un mito, una de los apartados, este libro que escribe en el 2005, uno de los apartados en donde él se pregunta, ¿España es Europa? Pues entonces él lo que hace es sencillamente mostrarnos de que a qué Europa pertenece España, porque Europa no es un término unívoco, sino que hay 4 Europas, y este es el cuadro que yo les ofrezco aquí, que lo he tomado de España no es un mito, y entonces pues hay en principio una Europa sublime, la Europa una en relación con la identidad de Europa, y esta Europa sublime tiene unas fases, no entramos en ese, sino pues decirles que la defensa de esta Europa sublime la hace en principio el doctor Laguna en este personaje de la época de Carlos I, de 1499 a 1560, pero en la época reciente nuestro Ortega y Gasset pues está en esas mismas ideas de Europa es la solución, España es el problema, de la que beben todos nuestros papanatas del presente en marcha, ¿no? Sin duda alguna. Otro autor que habla de la Europa sublime es Husserl, como lo analiza don Gustavo en su obra, ¿no? En su obra España frente a Europa. Bueno, siguiendo con la identidad de Europa, pues estaría la tesis que a don Gustavo le sugiere la réplica al libro de Spengler, sobre la decadencia de Occidente, ¿no? Europa entendida como una cultura occidental, un círculo cultural que ha entrado en decadencia y que se tiene que enfrentar pues a otras formas de cultura. Es decir, Europa es parte de un todo que es universal, y donde pues puede jugar o bien un significado sublime o un significado parcial frente a otras culturas, ¿no? Entonces, el asunto que nos interesa traer aquí a colación es precisamente el plano B, allí donde se habla de la idea de unidad de Europa, un todo con múltiples partes. Y aquí es donde entramos en la Europa 3, y la Europa 3, esta Europa sin fronteras, pues resulta que es en su fase 2, como vemos, la Europa institucional comercial. Es decir, que aquí tenemos naturalmente una Europa que es la Europa de los comerciantes, claro, naturalmente el mercado común, el mercado común del acero y después del carbón y ahora de todo lo demás, del mercado pletórico, ¿verdad? Que está ligado, por supuesto, en su fase tercera, a la Europa como espacio de turistas, siendo los turistas precisamente esos consumidores que están constantemente pidiendo pues la reposición de los productos que consumen. Por tanto, digamos que el comercio y el turismo pues están vinculados, y tiene que ver con la Europa 3, sin duda alguna, ¿no? Y luego la Europa 4, pues que tiene naturalmente su origen en el Imperio Romano, pues una vez que el Imperio Romano se descompone,
y genera pues los reinos, pues entonces esos reinos, algunos de ellos, claro, pues se van transformándose en ciudades-estado, como vimos, las ciudades-estado de la época del Renacimiento, pues en los estados nacionales, tras la Revolución Francesa, y en el presente, pues tenemos la Europa como biocenosis de esos estados, ¿no?, que tienen su propio comercio, su propio turismo y que se enfrentan naturalmente, y que es la Europa en su cuarta fase, en su tercera fase. Estamos en la Europa 4, pues de la CECA, del mercado común, de la Unión Europea, y que ha pretendido ofrecernos la apariencia de un Estado constituido, ¿no? Y no se da cuenta, y aquí don Gustavo afina muchísimo, claro, porque dice que no es lo mismo una constitución de papel, esta idea tan ridícula, de lo que es la constitutio histórica, que se hace precisamente a base de sangre y fuego. La constitutio de las sociedades políticas no puede estar escrita sencillamente en un papel, aunque haya relatos de eso. Eso es otra cosa, claro. Los relatos de esos acontecimientos, según la cual los estados se han ido constituyendo, han ido, por así decirlo, cerrando un territorio con un territorio que es la capa basal con una capa cortical. Eso es una cosa, y otra cosa son, pues eso, la Europa de papel, que no es una sociedad política ni mucho menos, que es eso, un mercado común donde hay una biocenosis, ¿verdad? Y por eso yo les pongo aquí, pues eso, algunas referencias a lo que es la Europa 4 y la Europa 3, ¿no? En cuanto a la Europa 3, en la fase 3, como hemos dicho, estas relaciones se intensificarán de mil maneras: turismo, comercio, viajes, Europa del euro, claro, pues esto es más claro el agua, ¿verdad? Y la Europa 4 en curso, pues sus tres fases, la política, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿a dónde venimos a desembocar, no? Pues que sobre la continuidad de estas cuatro, pues que de hecho esta Europa 4 en la cual está inserta España ahora mismo, porque prefiere la opción orteguiana a lo que sería la opción que propone don Gustavo, pues de hecho esta Europa 4 nació como una Europa 3, la Europa de la CECA, del mercado común, etcétera. Sin duda con la ideología de la Europa 4 de fondo, pero solo de fondo. Todavía en Maastricht se suprimió la iniciativa del Premier británico Mayor, la expresión objetivo federal, por una más estrecha unión, sencillamente estrecha unión, ¿no? La Europa actual, con el himno de la novena sinfonía, acompañado a las grandes reuniones, es la Europa del euro, la Europa del mercado común, en la palabra, más claro, estamos entonces insertos en eso, ¿no? Bueno, quería decirles hace un momento, que esto se me ha escapado, pero ya que lo traigo aquí, pues me parece que hay que aprovecharlo, que cuando don Gustavo... no, viene ahora, no me lo he saltado. Perdonen ustedes que esta pretensión de querer llegar con tiempo a las 11:15, como me ha dicho Pedro, pues me juega malas pasadas. Es ahora, a las 11:15, a la 1:15, ¿no? Bueno, es entrar en otro ámbito, en otro campo, y ya vamos a ir terminando, ¿no? Que es la idea de comercio en el campo de la religión, en el campo de la religión. La fe del ateo lo escribe don Gustavo en el 2007, y en el capítulo 6 lo dedica precisamente a las involucraciones entre la religión y la economía, ¿no? Y entonces él, pues aquí hace una distinción clarísima entre una concepción monista y pluralista, ¿no? Un monismo quiere decir una reducción de una categoría a la otra, es decir, en el caso de Lutero, Calvino y Malebranche, como hemos visto, pues se reduce la economía a la religión, cuando dice Malebranche que todo lo vemos desde Dios, ¿no? En Dios está todo, y por tanto pues la economía es una parte de Dios, es una manifestación de Dios, ¿no? O otra, la reducción contraria, que sería la reducción que hace el leninismo,
pero que ya tiene fundamentos en el propio marxismo, ¿no? La religión como una superestructura de la base económica, ¿verdad? Y sería, entonces, desde el pluralismo, pues don Gustavo nos ofrece pues unas involucraciones mucho más agudas, y que en unos casos son solamente de carácter fenoménico, aquello que vemos, pero que don Gustavo, como siempre, hace una rectificación profunda a esas filosofías que se detienen en el momento fenoménico, y entonces considera que las involucraciones más potentes, más profundas, hay que considerarlas desde su dimensión esencial. Y por eso hay que tener una teoría de la economía y una teoría de la religión acertada, porque si no, pues no se entiende perfectamente el asunto, ¿verdad? Y entonces, su teoría sobre la economía la hemos desplegado aquí, como saben ustedes, ¿verdad? Es el ensayo sobre las categorías de la economía, donde aparece la doctrina de la rotación recurrente, y entonces pues aquí don Gustavo dice que la economía no es un término unívoco, sino que hay que naturalmente descomponerla en todas las partes que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que no es lo mismo la producción extractiva que la producción transformativa, que la producción distributiva, que la autocatalíptica. Y aquí vamos a analizarlo rápidamente, ¿no? Esto que decíamos de ciertas economías que son independientes, vamos. Y por otro lado, la religión, su concepción, su filosofía de la religión, pues está perfectamente expresada en varios libros: El animal divino, en Cuestiones coelibetales, en fin, en La fe del ateo, en Dios salve la razón, etcétera, que forma un cuerpo, que hay algunas personas que creen que la filosofía de la religión es el animal divino. Ese es fundamental, naturalmente, hay que conocerlo, pero no se olviden ustedes, ni de las cuestiones coelibetales, ni de la fe del ateo, ni de Dios salve la razón, porque entonces no han entendido nada, no han entendido el cuerpo de la filosofía de don Gustavo, que naturalmente se funda en un ateísmo esencial total. Esto es lo que dice en el primer apartado de la fe del ateo, y donde hace un análisis de los diferentes tipos de ateísmo, pero que naturalmente él no incurre en la vulgaridad del anticlericalismo, que eso es absolutamente, pues eso, bochornoso en algunos pensadores actuales, que confunden una cosa con la otra, ¿verdad? Confunden el ateísmo con el anticlericalismo, y eso es totalmente ridículo, ¿verdad? Bueno, pues el profesor Bueno hace dos análisis, a mí me parece preciosos, vamos, yo le remito a este capítulo, el capítulo 6, donde él hace primero una involucración que se da en el plano fenoménico, y dice, pero mucho cuidado con el plano fenoménico, porque aquel que se cree que se queda en el plano fenoménico, pues deja la otra parte de los estromas, lo que hay detrás de este estroma, de esto que se ve, pues es otra realidad que solo puede analizarse precisamente con estructuras geométricas, con estructuras esenciales, con ideas, y esta es la cuestión. Bueno, pues entonces, el plano denotativo fenoménico lo hace coincidir precisamente con el hecho de que efectivamente la propia Iglesia incurre en el mercado. Y entonces, pues, este fragmento que he fotocopiado, ¿no? La economía desde la perspectiva denotativa interna quedaría definida, si se quiere, aludida, delimitada, señalada por componentes o partes formales suyas tan características como pudieran ser los conceptos de moneda, compraventa, letra de cambio, ganancia, ahorro, riqueza, bancos de depósito, mercado, producto. Aquí utiliza el valor interior bruto. Se conoce que el hombre de su primer momento, cuando hablaba de Producto Nacional Bruto, pues para que la gente lo entienda, pues como es el libro de la fe del ateo, pues para que no... Bueno, y la religión, desde una perspectiva denotativa interna, quedará definida por algún encadenamiento de partes formales suyas, tales como sacerdotes, dioses, no ya Dios, si mantenemos lo que hemos dicho en el prólogo, númenes, oraciones, indulgencias, templos y milagros. Bueno, pues precisamente utilizando estos conceptos denotativos, economía y religión, que son por cierto los que suelen utilizar los analistas, sociólogos, psicólogos, incluso los antropólogos, que se quedan en ese nivel fenoménico,
podemos sin duda enfrentarnos empíricamente con la cuestión de relaciones e interacciones entre ambas regiones y recoger una cosecha de tales relaciones e interacciones, una cosecha en gran medida empírica o fenoménica, es decir, no analizada desde los fundamentos esenciales, que permanecen implícitos, sin embargo, una cosecha que puede ser abundante y útil, desde luego imprescindible. Por ejemplo, si nos fijamos en el componente compraventa de la región económica y en el componente o parte formal indulgencias de la región religión, y los ponemos en relación o interacción, pues tenemos venta o compraventa de indulgencias. Por ejemplo, las que el Papa León X sacó al mercado para obtener, para obtener fondos que le permitieron continuar el edificio de San Pedro de Roma, que es naturalmente, como vemos, pues un edificio que tiene que ver con el eje angular, ¿verdad? Y que es pues la Basílica de San Pedro, ¿no? Habríamos alcanzado una relación precisa entre la región o categoría económica y religión o categoría religiosa, ¿no? Pero, sin embargo, don Gustavo inmediatamente hace una crítica a estas filosofías propias de los sociólogos, psicólogos, etcétera, fenomenólogos, es una palabra, que se creen que con ese nivel fenomenológico ahí está la verdadera realidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque se enquistan en ese momento fenoménico que don Gustavo no dice que no sea importante, pero que precisamente para ver la involucración entre la religión y la economía, pues hay que tener una teoría esencial de una cosa y de la otra, y eso quiere decir pues entrar en otros componentes, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que él hace en este otro apartado, ¿verdad? Que es precisamente el plano esencial, esa involucración profunda entre lo que podríamos llamar, y es el ejemplo que aquí yo he fotocopiado en varios fragmentos, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con la también hace en este componente fenoménico, pues hace una referencia a Lutero. Específicamente Lutero también lanzaba terribles diatribas contra la usura, el préstamo, el interés, etcétera, hasta el punto de que Max Weber le llamó reaccionario, ¿no? Sin embargo, los pietistas, de los cuales estaba Kant, como saben ustedes, la corriente reformada más próxima al catolicismo, tenía vigencia la conjunción de la más intensa piedad por los desarrollos del sentido y del éxito comercial. Es decir, lo que decíamos antes de los monismos, pues que hay naturalmente variantes y él las tiene en cuenta, como no podía ser de otra manera. ¿A dónde vamos a parar? Precisamente a su análisis esencial, y nos pone un ejemplo precioso, que es precisamente el hecho de irnos a la época de los cazadores, a la época de la religiosidad primaria, donde precisamente hay una involucración profunda entre la economía y la religión, porque aquella economía es naturalmente una economía productiva, donde había trueques, por supuesto, sin duda alguna, y es una economía productiva de los cazadores, ¿no? Pero es una caza cíclica, sostenible, no es depredadora, y nos pone el ejemplo de los ainos, cazadores de osos, donde dice, te matamos para que ya resucitado al año próximo podamos mantenerte de nuevo. Es decir, entonces aquí don Gustavo ve como en el seno de esta producción autocatalíptica, de la que la hemos defendido anteriormente, ¿verdad?, donde hay comercio de pieles, de huesos, que forman parte de los animales cazados, pues sin embargo hay una religiosidad primaria que puede estar expresada en esta y muchísimos otros, como saben ustedes, pues en los osos representados en las cuevas prehistóricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y este asunto de esta caza cíclica sostenible, pues entra en contradicción. Hay ejemplos perfectamente, podríamos decir, para apuntalar estas tesis de don Gustavo. Le remito ya a ustedes a artículos que también he leído, ya hace mucho tiempo, porque esto nos lo sugería él, las sugerencias que hacía don Gustavo a mí se convertían en horas de estudio y de lectura.
Y cuando él lo menciona, por algo será, habrá encontrado, y yo me iba a esos artículos, en este caso de investigación y ciencia, ¿no? En el año 87, pues Anthony Leigh pues hace un trabajo precioso sobre la caza de gacelas en Siria, que es sostenible, es decir, es conducir a las gacelas a un entorno cerrado y luego matarlas selectivamente, es decir, no acabando con todas las que entraban aquí, ¿verdad? Esto tendría que ver también con y la veneración por las gacelas que hay en esta región, esta región de Siria, que es un análisis. Esto está en la revista Investigación y Ciencia de octubre de 1987. Bueno, pero a la vez existen, o por ejemplo, otra revista a la que acudía mucho don Gustavo era Mundo Científico, que desapareció, donde he encontrado otro artículo de Alain Testard. Es una revista francesa, es el equivalente a la revista de Investigación y Ciencia en el ámbito francés, donde la mujer y la caza, pues también de qué manera están incorporadas a una caza, pues sostenible, ¿no? Selectiva, ¿no? Donde no se mata todas las piezas y frente a esta concepción, esto es lo que les quería decir, creí que lo tenía que haber dicho. Bueno, esto es el sistema de caza depredadora, absolutamente depredadora, que contrasta con este asunto, ¿verdad? Que es precisamente la caza de bisontes en la zona de Alberta, y este artículo de Reed, del año 83, fíjense, yo oí que lo mencionaba y enseguida me puse, bueno, aparte de que estoy suscrito a esa revista desde su inauguración, claro, desde su aparición, y que esto es una revista que a mí me ofrece pues una información permanente, tanto de una como de otra, y esto lo aprendí de él, es decir, porque él estaba constantemente haciendo menciones de esto, ¿no? Y estos artículos nos los mencionó, y por eso lo leí. Bueno, en este artículo se describe, es un artículo precioso, pero fíjese que se remonta al año 83, donde los cazadores de bisontes en épocas antiguas, ¿no? Y en esta parte del norte de América, en Alberta, pues reconducían a los bisontes, que no eran ganaderos, claro, son cazadores salvajes, ¿verdad? Los conducían hacia un precipicio. Y entonces, pues claro, carne para hoy, pero hambre para mañana. Porque al caer todos los bisontes por ese precipicio, pues caían naturalmente las hembras, los machos y las crías. Entonces tenían mucha carne, y este artículo es precioso porque explica cómo despiezaban los animales, cómo producían el pemicán, que es una especie, una comida, a base de carne, pero con hortalizas, con verduras, bueno, un plato que dan ganas de comerlo, según lo está contando él aquí, ¿verdad? Y carne de bisonte, ¿verdad? Claro. Y con un análisis de las zonas de donde se hacía esta caza, pero claro, evidentemente esto supone precisamente una de las razones de la desaparición de la macrofauna. Esta es la cuestión, es decir, que estas cazas no selectivas, podríamos decir, no piadosas, claro, efectivamente, esto no es religión, claro, lo que es religión es la caza precisamente selectiva, aquella que es sostenible y donde se venera a los animales porque tienen que durar. Entonces, te matamos hoy, pero para que resucites el año que viene te podamos matar. Sin embargo, esto no es religión, claro. Aquí tiene que ver con la extinción, ¿no? Y entonces yo he traído este ejemplo para ponérselo como que es un artículo, vamos, absolutamente precioso, ¿no? Las involucraciones en el ámbito, estas involucraciones profundas que tienen que ver con este análisis esencial, desde luego, en cuanto a la religiosidad primaria y esta economía primaria, pues él ve una clara conexión, una involucración. Pero también en cuanto a la religiosidad secundaria, en cuanto a que la capa sacerdotal que se crea en esta religiosidad secundaria, pues al vivir del altar, pues naturalmente
vivir del altar supone, claro, naturalmente una economía que se funda en esa religiosidad secundaria, sin duda. Y finalmente, en la religiosidad terciaria, pues es más difícil de probar esto. Sí, por supuesto, se puede probar en este nivel denotativo fenoménico, pero en el nivel profundo, pues es más complejo, porque dentro de la Iglesia Católica, sobre todo, que es la que él conoce mejor y que la analiza, bueno, conoce todas sin duda, pero vamos, que ha dedicado más tiempo en sus escritos es a la religión católica, pues hay naturalmente hay un enfrentamiento entre aquellas partes de teólogos o de religiosos que tienen una concepción evasionista con respecto a la economía, aquellos que se fundan en mi reino no es de este mundo, o aquella que se funda en los textos evangélicos de cuando Dios entra en el templo y expulsa a los mercaderes. Bueno, pues este es un tipo de posibilidad. Y la otra estaría en el compromiso que se inicia con el Imperio Romano y que él la analiza estupendamente a través de la parábola de los talentos, es decir, esta parábola de San Mateo, que era precisamente recaudador de impuestos, San Mateo era recaudador de impuestos, y entonces pone el ejemplo de los 3 casos de un padre que le entrega a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Entonces el que le dio 5 le devuelve 10, al que le dio 2 devuelve 4, y mientras que al que le dio 1, como tenía miedo, lo escondió, no lo invirtió. Y entonces, pues claro, hay interpretaciones diversas, ¿verdad? Ahí está aquellos que interpretan que en esta parábola, pues algo así como la defensa de un capitalismo brutal, y sin embargo don Gustavo dice que no, que hay que verlo desde esta dinámica del compromiso o evasión, ¿no? Entonces, pues que habría que verlo con ese prisma, ¿no? Luego tenemos naturalmente la noción que desde la economía se traslada a la moral, que es el do ut des, te doy para que tú me des, y finalmente pues que en nombre de la religión pues se ha instaurado pues un comercio internacional que comenzó con el descubrimiento de América, donde la religiosidad terciaria tuvo un papel fundamental. No nos olvidemos que colonizar y evangelizar pues son las 2 caras de una misma moneda, y que supone naturalmente lo que llamó don Gustavo la aparición del comercio planetario, que lo cual no quiere decir borrar las sociedades políticas, sin duda alguna. Es la sociedad política española, a través de la transformación de su sociedad política, de su Estado en un imperio, ¿verdad?, la que hace posible precisamente esa internalización del mercado, ¿no? Bueno, y entonces ya, por supuesto, vamos a ir terminando. Todas las categorías de las que hemos hablado, pues naturalmente desembocan en el concepto de persona. Claro, por supuesto, los módulos son personas donde con capacidad reflexiva, pero una reflexión que ya sabemos cómo la obtiene don Gustavo, ¿no?, sin duda alguna, ¿verdad? Y entonces, pues, su libro, en el sentido de la vida, el capítulo que dedica al análisis del individuo y la persona, pues, como vemos, empieza sencillamente, como siempre, claro, por supuesto, por el nivel denotativo, en este caso, por el contexto mundano de la idea de persona. Y entonces aquí, para ver cómo él precisamente se da cuenta de que el término mercado pues no significa lo mismo en el ámbito de las categorías económicas que en el ámbito de la ética, ¿no? Persona en nuestra cultura se opone a cosa, por un lado, animal por otro, Las personas y las cosas son tipos de ser completamente heterogéneos. Se distingue en los presupuestos económicos empresariales entre las partidas destinadas a personal y a las destinadas a material. Y nuestra sensibilidad de hoy admite, por lo menos en teoría, que se hable del trabajo personal como una mercancía. Incluso nos suena mal hablar del mercado de trabajo, es decir, que
en la actualidad, pues naturalmente este término mercado de trabajo, pues que es un término económico, pues parece que choca con esta noción de persona como opuesta a cosa y como opuesta a animal, ¿verdad? Y en este libro, en este trabajo, en este artículo de individuo y persona, nos ofrece de nuevo un hipercubo con las 16 posibilidades de persona, porque no es un término unívoco. La filosofía de don Gustavo es la crítica permanente a la metafísica, que se empeña en reducir los términos a un solo significado, y entonces pues él se da cuenta de que hay muchos significados en conflicto entre ellos, claro está, incluso entre las mismas teorías. Y como verán ustedes, pues en este juego de teorías sobre la persona, que tiene que ver en este caso con el comercio y con el mercado, pues aparecen los autores a los que nos hemos referido aquí, que es Aristóteles, Santo Tomás, Leibniz, en relación precisamente a la idea de persona, que tiene que ver con el contexto angular, acordémonos del comercio angular, etcétera, ¿no? Y por tanto con empresas que están vinculadas a ese comercio, frente a aquellas que reducen la persona a su relación absolutamente y exclusivamente circular, ¿no? Como son Fichte, Hegel, David Ricardo, al que nos hemos referido, Marx, etcétera, etcétera, ¿no? El cuadro, como saben ustedes, lo compone también a base de cruzar 4 criterios, uno de ellos es ese. Entonces ya no me entretengo más porque lo que me interesaba apuntar aquí es ese vínculo con el espacio antropológico, en el cual hemos resaltado aquí lo que hemos llamado pues el contexto angular y el contexto circular, ¿no? Entonces don Gustavo abandona ese contexto mundano, ¿verdad?, donde la idea de mercado de trabajo no encajaría bien y no podía ser considerado pues como para una definición precisa unívoca del concepto de persona, y entonces pues nos remite a todo esto, este cuadro, que es otra joya, es que son joyas todas que su conservación requiere de hay tenerlo presente continuamente, y hay que cultivarlo, custodiarlo y utilizarlo y aplicarlo, y no creer que este sistema pues ya tiene fecha de caducidad, como veo en algunas personas. Hombre, es que hay que aplicarlo, hombre, antes de nada, y ver todas sus posibilidades, que son infinitas en principio. Bueno, entonces a lo largo de él cruza lo angular con lo circular, la antropía con la anantropía, que la idea de persona sea histórica o ahistórica, que sea una totalidad distributiva o una totalidad atributiva. Bueno, esencialmente, todos los instrumentos de su sistema filosófico lo pone al servicio de la obtención de unas clasificaciones que permiten luego pues entender perfectamente el porqué de esas conexiones de la persona con el mercado, en una palabra. Bueno, a lo largo de la exposición han sido citados los autores que figuran en esta tabla, como acabo de indicar, ¿no? Y al mismo tiempo, acuérdense ustedes que la idea de persona nos es ofrecida por don Gustavo en su trabajo sobre la ciudad, cuando considera precisamente que la idea de persona tiene una génesis histórica muy concreta, y tiene que ver con la fase primera de la constitución de la ciudad absoluta, cuando los miembros o los individuos de una tribu se transforman en familias, y en el seno de las familias ya no hay individuos sino personas. Entonces este es el origen, podríamos decir, la génesis de la idea de persona, que luego pues ha ido evolucionando de esta manera, tomando todas estas variantes hasta 16 que nos propone él, ¿verdad? Y entonces pues ya vamos a ir terminando, pues viendo cómo también en las categorías de lo que él llamaría el campo nosiológico de la historia de la filosofía, pues también aparece el concepto de mercado de una manera pues crucial, precisamente para construir él su famoso otra matriz fundamental, que es su teoría de los 6 sistemas genéricos, ¿no? Bueno, pues don Gustavo
dice que en este punto 3, para construir su teoría de la historia de la filosofía, pues que hay otras hay clasificaciones ya hechas, sin duda, y que por ejemplo, pues una clasificación muy propia de lo que podríamos ser ciertos historiadores, pues esencialmente un criterio cronológico. Entonces es hablar de la edad antigua, edad media y edad moderna. Filosofía antigua, filosofía media, filosofía moderna, y ya está, y no nos sacamos de ahí, ¿verdad? Pero don Gustavo nos hace ver que esa clasificación cronológica tiene un fundamento teológico, y es otra posibilidad de la clasificación de la historia de la filosofía, porque resulta que en el fondo, pues de lo que se trata es de la edad del Padre, de la edad del Hijo y de la edad del Espíritu Santo. Es decir, que hay criterios teológicos precisamente pues para colorear esa simple distinción de los criterios históricos en función de la cronología. Pero dice, claro, pero hay otros criterios, por ejemplo, criterios económicos, y en estos tiene que aparecer el mercado. Y estos criterios que nos los proporciona, pues el marxismo, claro, naturalmente es la doctrina marxista de la historia de la filosofía, es decir, son las ideas marxistas de esclavismo como modo de producción antiguo, y por tanto la filosofía propia del esclavismo, y por eso los marxistas pues consideran que Platón pues es un filósofo esclavista y filósofo de la esclavitud y demás, ¿no? Ya saben ustedes, no vamos a Farrington y compañía. Existe naturalmente un sistema feudal, y finalmente hay un sistema capitalista, y entre paréntesis el profesor nos pone mercantil, capitalismo mercantil y luego industrial, con independencia como fase final del acuerdo Hobson-Lenin. Es decir, que de alguna manera existen estas posibilidades de clasificación. Entonces, don Gustavo dice, claro, pero estas clasificaciones yo no las tengo que tener en cuenta necesariamente, pero la clasificación que yo propongo, tiene que fundarse en una teoría filosófica de la historia de la filosofía. Es decir, que las categorías económicas, teológicas, históricas o cronológicas, pues no se pueden despreciar, pero hay que ponerlas en correspondencia filosóficamente, precisamente, y está fundamentada por medio de las ideas de la propia filosofía, entre las épocas históricas y los sistemas filosóficos. Y entonces esto es lo que nos lleva precisamente a la construcción que nos ofrece él, en donde está involucrado el comercio necesariamente, como van a ver ahora, ¿no? Y entonces, pues, esta tabla de los 6 sistemas genéricos, pues tiene que ver que hay un ordo essendi, que por supuesto ahí podemos colocar el ordo essendi, es decir, la cronología, la teología, la economía y todo lo que nosotros queramos, pero luego hay un ordo cognoscendi que tiene que ver con con las propias ideas filosóficas que son el sujeto trascendental, el mundo o los 3 géneros de materialidad y la idea de materia, ¿no? Es decir, que esto es así de claro, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene que ver entonces el comercio con este asunto? Pues porque precisamente en su teoría de la historia de la filosofía, pues considera que el origen, la génesis de la filosofía tiene que ver con la metafísica presocrática, y la metafísica presocrática está profundamente involucrada, volvemos a decir, lo mismo que dijimos antes con la religión primaria, está profundamente involucrada con el comercio, porque los presocráticos eran comerciantes, tales, por ejemplo, de Mileto, y porque esa podríamos decir, esa primera crítica a la religiosidad secundaria y a la mitología secundaria, pues se da precisamente en un ámbito en el que hay intercambios comerciales entre las metrópolis, entre la metrópoli o las metrópolis griegas, la ateniense la más importante, y las costas de Asia Menor o las costas de la Magna Grecia, ¿no? Y por eso precisamente dice él, podría afirmarse desde este punto de vista que la metafísica presocrática es el resultado de la reacción de este racionalismo que va creándose en la nueva sociedad, en las metrópolis de Asia Menor
y en las colonias principalmente, ante los grandes temas que estaban planteados y resueltos a su modo por los grandes mitos etiológicos cercano-orientales. Me pone algunos ejemplos más. Por ello, el ciclo de la metafísica presocrática se desarrolla en las colonias, en las dos franjas que sucesivamente franquearán a la Grecia continental. Asia Menor, Mileto, Samos, pues fíjense ustedes, ¿no? Tales de Mileto, etcétera, ¿no? Éfeso, Clazomene, y la Magna Grecia, Crotona, Pitágoras, que fundó esa ciudad, Elea, Siracusa, Agrigento, etcétera, ¿no? Rodeadas de bárbaros, es decir, persas y cartagineses, aliados con frecuencia entre sí, que golpeaban en Mileto, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que como vemos, la historia de la filosofía no se puede entender al margen del comercio. Es decir, de la misma manera que la religión no se puede entender al margen de la religiosidad primaria, pues la historia de la filosofía no se puede entender precisamente sin los presocráticos, porque luego vendrá naturalmente el periodo de la filosofía clásica, que produce una inversión importante en el vector, es decir, entramos en el progresus de la historia de la filosofía, y así sucesivamente podríamos poner ejemplos en los otros estados, ¿no? Y finalmente, una manera que tiene don Gustavo de volver otra vez al término comercio es que desde esta perspectiva, desde esta perspectiva de las teorías de los 6 sistemas genéricos, pues como saben ustedes, él analiza precisamente algunos sistemas filosóficos de una forma muy potente, aunque no tiene un libro de historia de la filosofía propiamente, ¿no? Pero acuérdense ustedes del análisis del Protágoras de Platón, acuérdense ustedes del análisis de la monadología de Leibniz, y finalmente, acuérdense ustedes pues del análisis que hace don Gustavo de Hegel y de Marx, en estos 2 artículos del año 73, del año 74, con los que voy a cerrar yo esta exposición, y donde precisamente trata él de demostrar cómo en el marxismo hay una ontología materialista, aunque sea monista, ¿verdad?, pero enfrentada a la filosofía idealista de Hegel, ¿verdad?, pero interpreta precisamente esta inversión no como una especie de giro de 180 grados, sino como una permutación de nociones, es decir, que Marx estaría inserto en la doctrina del espíritu objetivo de Hegel. Lo que pasa es que le hace permutaciones importantes. Él mismo también hace esas permutaciones, por tanto, no hace un giro de 180 grados. Por eso algunas personas no han sabido entender el asunto y dicen, hombre, si Marx le da una vuelta de 180 grados a Hegel y Gustavo Bueno le da una vuelta de 180 grados a Marx, pues entonces volvemos a Hegel. No, en absoluto, porque esas inversiones son permutas sobre las mismas ideas, precisamente en función de ciertos criterios que vamos a decir muy rápidamente para terminar, ¿no? Bueno, pues en el primero de los artículos de 1973 sobre el significado de los Grundrisse, ya saben ustedes que Grund en alemán significa fundamento, los fundamentos en la interpretación del marxismo, Gustavo Bueno pues hace un análisis de lo que son los quiasmos, ¿verdad? Y dice pues que cómo el uso de los quiasmos aumenta en los contextos críticos, las inversiones doctrinales más profundas de Marx se expresan en forma de quiasmos, las propias ilustraciones del concepto de Umstülpen, que significa inversión, están dadas en formas de quiasmo, y entonces pues a la hora de analizar estos quiasmos, naturalmente don Gustavo, probablemente sin pretenderlo, se topa con el concepto de comercio, claro, naturalmente con las mercancías. ¿Por qué? Sencillamente porque están en juego y porque los quiasmos marxistas pues giran en torno precisamente a toda esa nomenclatura, precisamente porque al intentar dar contenido material al espíritu objetivo de Hegel, pues tiene que recurrir precisamente a la dimensión económica y sociológica. Por eso la idea de mercancía es tan poderosa en la filosofía de Marx, ¿no? Entonces, uno de los quiasmos
con los que se topa don Gustavo y que lo analiza, parece necesario que la mercancía sea un valor de uso, pero es indiferente que el valor de uso sea una mercancía. Es un famoso quiasmo marxista. O un poco más abajo, otro de los quiasmos, es una simple apariencia del proceso de la circulación, lo que hace creer que es la moneda la que convierte la mercancía en consumible. Es más bien la conmensurabilidad de la mercancía como tiempo de trabajo materializado la que convierte al oro en moneda. Es decir, que ahí tenemos el recurso a la moneda, al mercado, bueno. Y en el otro trabajo, que es los Grundis de Marx y la filosofía del espíritu objetivo de Hegel, que es el tercer análisis con el cual vamos a terminar esto, ¿verdad? Pues lo que dice don Gustavo es precisamente las permutas que hace Marx con respecto a Hegel, y yo me remito exclusivamente a esas permutas que hace en el ámbito del espíritu objetivo. El espíritu objetivo, que tiene pues tres figuras, es la idea de persona, la idea de moralidad y la idea de Sittlichkeit. Pues bien, en relación a la idea de persona, la permuta que hace Marx con respecto a Hegel es que mientras Hegel concibe la idea de persona como algo que se realiza en el mundo del derecho, pues precisamente Marx considera que la persona se realiza, la persona realiza no en el ámbito del derecho, sino en el ámbito de la producción. La persona se objetiva en la producción y el producto se subjetiva en la persona. Pero cuando habla de la otra permuta en relación a la moralidad, pues Marx, pues don Gustavo explica lo siguiente, ¿verdad? Dice que la moralidad en Marx, entretejida como componente biológico evolutivo del desarrollo mismo histórico de la producción, y en particular en el concepto del individuo universal contemporáneo del mercado internacional. Es decir, que esa es la mutación que hace Marx, precisamente pues para decir que la moralidad no es el deber ser de Kant, que es lo que intenta incorporar Hegel, sino que es precisamente este individuo, que es un individuo universal contemporáneo del mercado. Y luego, en cuanto a la Sittlichkeit, que es la moralidad realizada, pues fíjense ustedes cómo don Gustavo nos remite otra vez pues a la crítica a la ley del mercado que realiza Marx sobre Lessé, es decir, este autor del que hemos estado hablando antes, ¿no? Y muy abajo, por ejemplo, dice: Lucas ni siquiera cita a Lessé, a pesar de que su acuerdo es obligado a propósito del párrafo 245 de la filosofía del derecho, que contiene sustancialmente incluso la misma crítica a la ley de los mercados que Marx hará clásica y que más tarde recogerá Keynes. Bueno, pues este es el asunto, ¿verdad? Bueno, no me parece que tenga que abundar mucho más, ¿verdad? Y entonces termino, es con la idea fundamental. Tendríais que haberme cortado antes porque es precisamente... Espera. Vamos a ver una cosa. Esto no sé por qué así, además conocemos el esquema. Tenemos la sesión del jueves por la tarde, para dedicarle un tiempo más generoso que estos 5 o 10 minutillos arrastrados que puedes dedicarle ahora, para que concluyas tu exposición en el núcleo y el cuerpo de comercio de trabajo. Y entonces lo dejo aquí y lo termino en una tercera sesión. Bueno, me parece muy bien. Gracias.